Alumnos del misterio, presten atención. En los próximos días, una de las tormentas más extremas podría golpear el hemisferio norte. Meteorólogos de todo el mundo han encendido las alarmas. Estamos ante un fenómeno que no solo amenaza con un invierno catastrófico, sino que también podría alterar por completo el clima global. Se trata del colapso del vórtice polar, un evento tan extraño como devastador, capaz de liberar olas de frío histórico, tormentas de nieve sin precedentes y consecuencias, impredecibles para la humanidad. Pero, ¿qué es exactamente el vórtice polar? ¿Y por qué su colapso está poniendo en alerta a los científicos? Hoy juntos exploraremos los secretos de este misterioso gigante de hielo. El vórtice polar no es un simple viento helado. Es un gigantesco sistema de baja presión que gira alrededor del polo norte y del polo sur. Imaginen un remolino colosal de aire gélido, ubicado en lo más alto de la atmósfera, en la estratosfera. Su función es vital: mantener encerrado el aire frío en las regiones polares. Cuando este sistema está fuerte, el frío permanece atrapado en el Ártico. Pero cuando se debilita, ese aire helado escapa y se extiende hacia el sur. Europa, Norteamérica y Asia son los primeros en sentir sus efectos. Y la historia nos ha demostrado que cuando el vórtice polar falla, el invierno se convierte en una pesadilla. Desde hace semanas, los científicos observan señales alarmantes en la estratosfera. Un debilitamiento del vórtice polar como no se veía en décadas. La causa principal parece estar en un fenómeno conocido como calentamiento estratosférico repentino. En pocas palabras, corrientes de aire cálido ascienden hasta la estratosfera, interrumpen el remolino de aire frío y lo fragmentan. El resultado: masas de aire helado comienzan a derramarse sobre regiones que normalmente no deberían vivir temperaturas tan extremas. Este escenario ya se ha repetido antes. En 1985, una fractura del vórtice polar provocó uno de los inviernos más fríos del siglo XX en Estados Unidos y Europa. En 2014, otra ruptura causó la famosa tormenta del siglo, con ciudades enteras paralizadas bajo metros de nieve. Hoy, las señales son aún más preocupantes. Lo que estamos presenciando podría superar esos eventos históricos. Si el vórtice polar continúa debilitándose, los efectos serán devastadores. Primero, olas de frío extremo azotarían Norteamérica, Europa y Asia, dejando temperaturas muy por debajo de lo normal. Ciudades enteras podrían quedar cubiertas de nieve durante semanas. Segundo, la infraestructura colapsaría. Las redes eléctricas congeladas, los transportes detenidos, aeropuertos cerrados. Todo esto ya ha ocurrido antes, pero ahora podría escalar a niveles inéditos. Tercero, la economía sufriría un golpe severo. Cultivos enteros destruidos por las heladas, fábricas paralizadas y millones de personas obligadas a refugiarse en sus hogares. Lo más inquietante es que este fenómeno no afecta solo al invierno. Un colapso prolongado del vórtice polar puede alterar patrones de lluvia y sequía en otras partes del mundo, generando tormentas en unos lugares y desiertos en otros. Paradójicamente, muchos se preguntan: ¿cómo es posible que en plena crisis de calentamiento global estemos hablando de fríos tan extremos? La respuesta está en el delicado equilibrio de nuestro planeta. El deshielo del Ártico y los cambios en la circulación atmosférica parecen estar debilitando cada vez más al vórtice polar. En otras palabras, el calentamiento global no solo derrite los polos, también está creando inviernos más caóticos. Es como si la Tierra estuviera lanzando un grito de advertencia: si alteras mi equilibrio, prepárate para lo inesperado. Pero no se trata solo de números ni de mapas climáticos. Hablamos de personas reales, familias atrapadas en sus casas, comunidades enteras sin electricidad, supermercados vacíos y hospitales saturados. En los inviernos más duros del pasado, miles de personas perdieron la vida por hipotermia, accidentes en carreteras congeladas o incluso por falta de alimentos y calefacción.
Si este nuevo colapso del vórtice polar se confirma, millones podrían enfrentar situaciones similares o incluso peores. Para entender lo que está en juego, debemos mirar al pasado. En enero de 1985, el colapso del vórtice polar llevó a Italia a vivir una de las nevadas más intensas de su historia. Roma quedó cubierta de blanco, algo que parecía imposible. En 2010, otro debilitamiento del vórtice polar provocó el famoso invierno del caos en Europa. Los aeropuertos de Londres y Frankfurt quedaron paralizados durante días y millones de pasajeros quedaron varados. Las pérdidas económicas superaron los 1.000 millones de euros en cuestión de semanas. Y en 2021, Estados Unidos sufrió una ola de frío tan severa que incluso Texas, un estado conocido por su calor, registró temperaturas bajo cero. Millones de personas quedaron sin electricidad y la crisis energética se convirtió en noticia mundial. Cada uno de estos episodios nos recuerda una verdad inquietante. Cuando el vórtice polar falla el invierno, deja de ser una estación y se convierte en un enemigo. Pero lo más preocupante no es el frío en sí, sino las reacciones en cadena que puede provocar. Imaginen ciudades enteras sin electricidad durante semanas. El agua potable comienza a congelarse en las tuberías. Los hospitales se saturan porque las ambulancias no pueden circular, las fábricas se detienen porque no llegan suministros. Incluso la tecnología que nos conecta al mundo corre peligro. Las tormentas de hielo pueden dañar antenas, torres de telecomunicación y hasta satélites de órbita baja. Un invierno extremo no es solo incómodo, puede desestabilizar la vida moderna. Y aquí surge una pregunta inquietante. ¿Qué ocurriría si un colapso del vórtice polar coincidiera con otros fenómenos globales como el Niño o una crisis energética? Los efectos podrían ser aún más devastadores de lo que imaginamos. Los científicos advierten que el vórtice polar podría volverse cada vez más inestable en las próximas décadas. El Ártico se está calentando 4 veces más rápido que el resto del planeta. Ese desequilibrio altera los patrones de viento y por lo tanto debilita la muralla que mantiene el frío encerrado en el norte. Algunos modelos climáticos sugieren que, si seguimos en esta dirección, los colapsos del vórtice polar podrían ser más frecuentes e intensos. Esto significa que en el futuro no solo enfrentaremos veranos abrasadores, sino también inviernos brutales. Un planeta dividido entre extremos, calor insoportable en unas regiones y frío mortal en otras. Y en medio de todo, la humanidad intentando sobrevivir. El vórtice polar no actúa solo. Está íntimamente conectado con la corriente en chorro, ese río invisible de vientos que rodea el planeta a gran altura. Cuando el vórtice polar es fuerte, la corriente en chorro se mantiene estable, como una muralla, pero cuando se debilita, esa corriente comienza a ondularse, permitiendo que masas de aire ártico desciendan al sur y que corrientes cálidas asciendan hacia el norte. Este desequilibrio no solo provoca inviernos extremos, sino también olas de calor fuera de temporada, lluvias torrenciales en regiones secas y sequías prolongadas en zonas fértiles. En otras palabras, el colapso del vórtice polar no es un problema aislado, sino un detonante para todo el sistema climático. Detengámonos un momento a imaginar cómo sería la vida cotidiana bajo un invierno dominado por un vórtice polar colapsado. Las escuelas cerrarían por semanas. Los trabajadores no podrían desplazarse a sus empleos. El transporte aéreo y ferroviario se paralizaría, dejando ciudades incomunicadas. Las comunidades rurales quedarían aisladas bajo la nieve, dependiendo de helicópteros o vehículos especiales para recibir ayuda. Y en los grandes centros urbanos, el simple hecho de comprar alimentos se volvería una odisea. Para muchos, un invierno así no sería solo incómodo, sería una lucha diaria por sobrevivir. El clima extremo no entiende de fronteras. Un colapso severo del vórtice polar podría desatar una crisis económica a escala planetaria. Las cosechas arruinadas en Norteamérica o Europa afectarían directamente los precios de los alimentos en África y América Latina. El aumento en la demanda de energía para calefacción dispararía los costos del gas y la electricidad. Las cadenas de suministro, ya frágiles, colapsarían con retrasos masivos en puertos y carreteras bloqueadas por nieve. En un mundo tan interconectado como el nuestro, basta con que una región clave quede paralizada para que las repercusiones se sientan en todos los rincones del planeta. Y quizás lo más inquietante de todo no son las consecuencias que conocemos, sino las que aún ignoramos.
Los científicos admiten que, a pesar de décadas de investigación, el vórtice polar sigue siendo un enigma. No sabemos exactamente cuándo se romperá, cuánto durará el colapso, ni qué regiones serán las más golpeadas. En otras palabras, el vórtice polar es un gigante dormido, impredecible, capaz de despertar en cualquier momento y cambiar el destino de millones de personas. Y eso nos lleva a la última y más perturbadora pregunta. ¿Es este fenómeno un aviso de la naturaleza o apenas el inicio de algo mucho mayor? Alumnos del misterio, hemos viajado desde los secretos de la estratosfera hasta las consecuencias más profundas en nuestras vidas. El colapso del vórtice polar no es solo un fenómeno meteorológico, es una advertencia del delicado equilibrio de nuestro planeta. Quizás este invierno nos revele apenas una parte de su poder. O quizás estemos al borde de un cambio climático que aún no comprendemos del todo. Sea como sea, recuerden esto. El cielo guarda secretos que aún no hemos descifrado, y la historia del vórtice polar apenas comienza.